Muy buenas noches con todos y con todas. Vamos a dar inicio a la sesión de inversiones del día de hoy. Por favor, me comentan si todos ustedes pueden escucharme bien. Noche, José, se escucha fuerte y claro. Perfecto, muchísimas gracias a todos ustedes por su confirmación y por su tiempo. Entiendo que por el tema del corte de luz enérgico, el eléctrico puede ser complicado nuestras reuniones. Sin embargo, agradezco a todos ustedes su presencia. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre lo que ha estado sucediendo en el mercado. Tenemos noticias relevantes realmente. Es una semana muy agitada, en donde vamos a tener muchísima volatilidad en el mercado. De modo que vamos a revisar un poco los fundamentales que de alguna forma no han sido explorados, ¿sí? Y que algunos van a venir nuevamente desde Asia. Aparentemente el mercado asiático está teniendo algunos problemas a lo que se refiere con los movimientos de accionario y también los movimientos inflacionarios. Y eso de alguna forma va a terminar contagiando básicamente a todas las inversiones. De hecho, justamente te estaba terminando una valoración de inversiones y el sector de manufactura de Estados Unidos está a nada de generar un síntoma de recesión y una próxima caída muy parecida a la de 2020. Vamos a hablar un poco sobre qué es lo que está sucediendo y cómo podemos aprovecharnos en el largo plazo de estas inversiones. Bueno, vamos a recapitular un poco el contexto económico que se está viviendo. Como ustedes muy bien saben, el primer contexto que nos referimos es el de la Reserva Federal, el de la baja de los tipos de interés. Tenemos una nueva previsión. Hoy salió el informe de Goldman Sachs y el informe de Goldman Sachs acaba de determinar que probablemente el oro llegue a generar una suba entre 2.700 y los 2.900 hasta que se acabe 2024. Es decir, podrían venir meses de octubre, noviembre, diciembre y hasta enero de grandes movimientos a la alza, muy parecidos a los que hemos estado viviendo en el oro. Lo que señala Goldman Sachs principalmente es que se espera una nueva caída del tipo de interés. Y nuevamente tenemos aquí la pregunta, ¿no? ¿En cuánto va a bajar nuevamente el tipo de interés de Estados Unidos? Les voy a escribir en este caso un diagrama para que podamos entender cómo funciona esto. Entonces, a ver, ¿cómo va a funcionar este diagrama que les voy a explicar en este preciso momento? Entonces, verán, primer fundamental, la decisión de los tipos de interés. Por favor, no borren, ¿no? Nuevamente tenemos un posible recorte en noviembre, ¿sí? Existe un nuevo posible recorte en noviembre. Hoy se mencionó la posibilidad de que sea un 0,5% nuevamente. Eso se está hablando entre los pasillos de la Reserva Federal, un 0,5% nuevamente. Eso declaran algunos miembros de la FOMC. Mientras que el discurso hoy de Jeremy Powell habló sobre que probablemente sea solo 0,25 puntos. Esto dijo Powell el día de hoy. Ya, a ver, esos son nuevamente los dos escenarios. Aún no tenemos tasas de probabilidades, es decir, aún no sabemos cuál es la más probable, si 0,50 o 0,25. Sí, lo que sí se espera aún es que exista un segundo recorte, se está esperando. Existe una tercera posibilidad en donde la Reserva Federal no haga más recortes. Sin embargo, el discurso hoy de Jeremy Powell de generar un 0,25% deja básicamente esta visión un poco al aire. Ahora, ¿qué es importante esto, queridos inversionistas? A ver, de alguna forma podemos intuir que los tipos de interés sí quieren aumentar o quieren reducir nuevamente en 0,25, porque hoy, bueno, no hoy, sino en estas semanas, la gráfica del oro ha subido aproximadamente entre un 5 a un 6% sin parar, casi sin retroceso. Al día viernes hasta el día de hoy ha retrocedido alrededor de un 2% en lo que va de la jornada, es decir, ha generado una corrección. Y lo curioso del asunto es que hoy a las 12, básicamente 1 de la tarde, cuando Jeremy Powell mencionó la posibilidad de aumentar, de disminuir, perdón, un 0,25, la gráfica, en vez de generar una expectativa de suba nuevamente, no lo hizo, sino generó un desplome y ahora mismo está corrigiendo.
Lo que nos quiere decir los mercados o lo que estamos traduciendo detrás de esto es lo siguiente. Los mercados, ¿sí? Eh, si es que la Reserva Federal baje un 0,25%, escuchen bien esto, si la Reserva Federal baja un 0,25%, el oro se cae, se desploma con fuerza, se regresa. Pero si la Reserva Federal hace un recorte de 0,50 o incluso superior, se dispara a, como el informe de Goldman Sachs mencionó, entre 2.700 a 2.900. Ya, esa es la primera sensación del discurso de Jeremy Powell. Bien, ¿de qué tenemos que estar apalancados? Bueno, se ha mencionado nuevamente el día de hoy algunos puntos a tomar en cuenta. Les leo textualmente, anoté el discurso del día de hoy, les anoté. Así que denme un ratito. A ver, aquí están los fragmentos importantes. Ya, perfecto. Miembros de la FOMC dicen lo siguiente. Están abiertos a un recorte del 0,50% si el empleo sigue debilitándose. Es decir, nuevamente se está hablando del empleo. Y una hora después, Jeremy Powell mencionó que la Fed no tiene prisa por recortar la tasa de los tipos de interés rápidamente, se va a guiar por los datos. ¿Qué datos? Básicamente, el desarrollo de la economía significaría dos recortes del 0,25 este año. Entonces, ¿qué te dice? Que en noviembre va a ser 0,25 y en diciembre 0,25. Y los datos a tomar en cuenta son producción, encontrar el IPC cerca del 2% y el empleo sin mayor debilidad. Ya, ese es el escenario. Es decir, si tenemos un empleo con mucha debilidad, no se da este. Sí, pero si tenemos el empleo, ya, si tenemos el empleo sin mayor, o sea, más bien, si tenemos el empleo fuerte, se da este de aquí. Y si tenemos el empleo como más débil, se da en 0,25. Ya, ese es el primer escenario a tomar en cuenta. Y los mercados ahora mismo están descontando eso. Por eso tenemos movimientos muy antitécnicos de alguna forma. Probablemente ahora recupera un poco la técnica, pero habría que ver. Laura me dice, buenas noches, profesor, no se ve la pantalla. ¿Pueden ver la pantalla? Sí se ve todo claro, profe. Ah, ok, perfecto. Ajústale, Laura, capaz algo por ahí, ¿eh? Ok. ¿Podría volver a repetir? Me perdí los 0,25. Ya. Básicamente todo va a depender del empleo, nuevamente. Va a depender del empleo. Si el empleo es fuerte, 0,20, 0,50. Si el empleo es débil, 0,25 en dos periodos, noviembre y diciembre. Bien, eso es el resumen la pequeña intervención de Jeremy Powell el día de hoy. Eh, la apreciación de Goldman Sachs creo que se va a cumplir. No sé si llega a los 2.900, francamente dudo. Claro que los mercados se agitaron antes de los 2.700, ¿no? De alguna forma ya sabíamos, el grupo Citi lo había pronosticado hace un mes apenas, pero creo que los mercados han exagerado. Con los mercados han exagerado, de alguna forma tiene que tener correcciones y para que lleguen a estos niveles tiene que haber datos. Ahora, ¿qué creo que puede llegar a pasar? Verán, ahora, una vez entendido este tema del tipo de interés, esta no es la única coyuntura que puede hacer que los mercados suban o caigan. Tenemos dos coyunturas más. La primera, básicamente se refiere a el riesgo que tenemos y ahora más que nunca hay que analizar el yen japonés. Mañana no, porque mañana vamos a hablar mucho sobre valoración de acciones, porque como si se viene la caída que estamos esperando, tenemos que hablar sobre valoración de acciones. Entonces, vamos al lado de acá. Japón nuevamente tiene la perspectiva de subir su tipo de interés. ¿Ya? Tiene la perspectiva de subir su tipo de interés. ¿Cuál es la primera señal de la suba del tipo de interés? No sé si alguien se conectó ayer al mercado, el Nikkei cayó un 4%, descorrelacionándose con todos los mercados asiáticos, porque todos los mercados asiáticos subieron, incluido el mercado de China, y sigue subiendo, y ojo que están en feriado, ya, pero el Nikkei cayó un 4%. ¿Cuál fue la expectativa? Aumentar el tipo de interés. La última vez que el tipo de interés en Japón se disminuyó,
hizo que exista un colapso en el precio de las acciones, en el precio de la materia prima y en el precio del Bitcoin. ¿Puede volver a repetirse ese escenario? Sí y no. Tienen que cumplirse algunos requisitos para que se vuelva a subir el tipo de interés. Primer requisito, que la inflación se dispare. Es decir, que el IPC de Japón suba. Si el IPC de Japón sube, ese es un detonante para aumentar otra vez el tipo de interés. Ojo, ¿no? Ese es un detonante para aumentar el tipo de interés. Otro detonante puede ser que las acciones estén funcionando como una especie de brújula. Y así las acciones funcionan como una especie de brújula. Entonces, la caída del Nikkei implicaría un desgaste o una subadelantada del tipo de interés y por ende, obviamente, vamos a encontrar movimientos de las acciones contrarios, es decir, de caída muy pronto, ¿ya? Y por último, aquí viene lo que está sucediendo en China y eso es un dato que ya se viene recopilando ya un año atrás, pero se está activando ahora. China tuvo un aumento. Primero, antecedente. China bajó su tipo de interés y la reacción de eso fue lo siguiente. Uno, subieron sus acciones entre el 2% al 16% y consigo subieron las materias primas del hierro, básicamente, hasta un 8%. ¿Por qué es importante esto? ¿Ya? Porque es importante esto. Todos pueden ver bien la pantalla, por favor, me comentan. Yo le veo el gráfico bien. Sí, profe, sí, sí se ve correcto. Tal vez es problema de la pantalla de los compañeros. Ahí trata de alzarle un poco más bien, ¿eh? Ya, perfecto. Ya, ¿por qué ese es el problema? A ver, primero porque si las acciones, en este caso, terminan subiendo, ya les voy a enviar un pequeño documental que salió aproximadamente hace unos 3 meses, pero se está reviviendo. Existe un problema en China de una burbuja inmobiliaria. El resumen del documental es que China, en el centro de la producción, pasaron las viviendas de costar el alquiler $200 a 4.000. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Que si de alguna forma ellos bajan su tipo de interés, alimentan la burbuja inmobiliaria. Y si alimentan la burbuja inmobiliaria, materias primas como el hierro y las acciones van a subir, pero de forma especulativa. Es decir, no deberían subir porque este mercado están creciendo, sino están subiendo porque de alguna forma los mercados están explorando, están especulando, se están subiendo porque sí. Ya, primer eje a tomar en cuenta. Segundo eje a tomar en cuenta es que si tenemos, a ver, económicamente hablando, si tenemos un aumento en el precio de las acciones, en el precio de los inmuebles, en el precio de todo en China, eso es inflación, ¿ya? Y esa inflación, ellos van a exportar como todos los países han hecho, como Estados Unidos, comúnmente, como Reino Unido, China no se va a quedar atrás, va a exportar esa inflación a sus vecinos. ¿Y cuáles son los vecinos más cercanos en tema de potencias mundiales? Pues de alguna forma la débil e independiente Hong Kong y el más cercano es Japón. Y aquí viene el detonante que les dije. Si el IPC de Japón sigue aumentándose, se sube el tipo de interés. Puede que Japón tenga controlado el IPC desde su propia economía, pero no puede controlar la burbuja inmobiliaria y la baja de tipos de interés de China, lo que podría ocasionar que su inflación se aumente debido a China. Esa es la razón de la especulación de por qué probablemente los mercados accionarios muy pronto caigan, el oro esté subiendo como loco y básicamente ayer el Nikkei se haya desplomado. Ese es el contexto no económico que tenemos que vigilar ahora. Básicamente acciones chinas, el Nikkei y el yen japonés y bueno, y los demás operar en lo de siempre, ¿no? Oro, euro dólar, libra, acciones.
procurar no tener carteras a largo plazo porque si es que existe el desplome, más bien sería bueno valorar empresas. Y por cierto, mañana a la hora normal tenemos una jornada de valoración de empresas. Entonces mañana no vamos a hacer trading en vivo, sino más bien vamos a centrarnos en valorar empresas porque si viene esta gran caída, estaba revisando un poco los números y puede ser una caída muy parecida a la del COVID. Entonces, recordemos que muchas empresas como Caterpillar, que ahora valen como casi $400, en COVID valieron 90. Entonces, si encontramos una buena valoración, yo diría que le pegamos al gordo. O sea, vamos a pegar una cartera de inversión que nos va a valorar mucho tiempo y nos va a dejar mucho dinero. Entonces, deberíamos centrarnos en este fundamental y en tratar de comprar, aunque sea pocas acciones, pero comprar acciones en el largo plazo porque tienen mucho potencial de crecimiento. Bien, ese es el contexto económico no programado. ¿Por qué es el no programado? Porque pues no sabemos de cuándo va a explotar la burbuja inmobiliaria o si explotará. No sabemos si la burbuja inmobiliaria va a afectar, como dijimos hipotéticamente, el IPC de Japón. Y no sabemos si de alguna forma el tipo de interés va a estar correlacionado directamente a esto. Entonces, lo que tenemos son pistas, básicamente. Tenemos pistas de la gran caída de Japón, el gran aumento de China, el gran aumento de la caída de la suba inmobiliaria y tenemos el antecedente de hace 3 meses que, como se les dije, salió el informe, ¿no? Que básicamente existen evidencias de que subieron los alquileres en menos de muy poco tiempo más bien, entre 200 a $4.000, lo que es claramente un tema de una burbuja inmobiliaria. Ahora, eh, ¿qué es lo que podemos hacer? Como les dije, tenemos que aumentar en nuestra cartera índices chinos, el Nikkei y el yen japonés. Bueno, el yen ya lo teníamos monitoreado, pero ahora tenemos que aumentar más instrumentos en nuestra cartera, no para operarles, pero sí para revisar un poquito qué es lo que está pasando en el mundo. Bien, preguntas sobre esto, nos vamos al calendario económico. Ahora sí vamos a ver qué es lo que va a pasar con la agenda económica de estos días. Ya, muy bien. Vámonos ahora sí al calendario económico a revisar un poco sobre los mercados. Bien, hoy un día con algunas noticias, algo movido, ¿sí? Algo movido en el mercado, pero de alguna forma bastante técnico realmente. A ver, el día de ayer, como les dije, la gran jornada se centró en la caída de Japón y el aumento de China, ¿ya? A pesar de tener PMIs negativos, las acciones chinas básicamente generaron despuntes. En la previsión, como les dije, es la baja de los tipos de interés. Hoy, como día lunes, datos importantes existieron. Libra esterlina, tuvimos el dato del Producto Interno Bruto, como ustedes pueden observar, ¿sí? Después de eso, de libra esterlina, tuvimos comparecencias de segundo nivel, IPC, en este caso del dato de Alemania, el PMI de Chicago, que es una referencia básicamente al mercado, no genera tanta volatilidad, más bien los PMIs que vamos a ver el día de mañana sí van a generar volatilidad, pero aquí tenemos ya un punto de vista a que acrecentó el PMI de Chicago. Declaraciones de Jeremy Powell, como les dije, las declaraciones tienen un antagonismo nuevamente en querer bajar el tipo de interés de un solo golpe en 0,50 o dos veces en 0,25, 0,25. ¿De qué va a depender? Del desempleo, el IPC y el Producto Interno Bruto. Eso ya lo mencionamos, así que no lo vamos a volver a hablar. Después de eso, tenemos aproximadamente ventas minoristas y permisos de construcción desde Australia. Los mercados de aquí van a estar relativamente tranquilos, ¿sí? Van a estar relativamente tranquilos. Van a generar volatilidad probablemente en el oro, en el neozelandés y en el dólar australiano, pero nada más que eso. Ahora, ya lo bueno comienza desde mañana. Todo el día va a ser un día muy intenso. Sería bueno recortar un poco las opciones de inversión, tratar de trabajar en islas de inversión, no acercarnos tantos a los PMIs, porque los PMIs van a ser realmente el infortunio de esta semana. Los he estado examinando antes y no hay muchas previsiones positivas realmente para la economía americana y probablemente pues vengamos con algún tipo de volatilidad del día de hoy. Buena esta semana. Bueno, primero, en la madrugada, datos de los PMIs y de la inflación en Europa. Nosotros no estamos persiguiendo el euro dólar, más bien nos estamos centrando en economía americana, entonces no vamos a analizar estos datos. El que sí me interesa es el dato del PMI manufacturero de Estados Unidos. Vamos a abrirlo y vamos a analizarlo. Entonces, este dato va a ser a las 9:45. Este dato de aquí va a causar mucha volatilidad mañana. Cuidado.
Esa de aquí va a ser muy volátil porque básicamente va a determinar la salud del mercado en el medio plazo. Entonces, desde el sector de manufactura, ojo, ¿no? ¿Qué podemos observar en manufactura? Como ustedes pueden observar, tenemos en el punto 50, ¿sí? Y aquí se puede ver claramente la tendencia bajista del dato. El último dato fue en 45 como pueden ver. Entonces, si mañana tenemos un dato ligeramente a la alza o incluso igual al dato anterior, básicamente estamos llegando, este dato de acá, a los mismos datos prepandemia. Y en los datos prepandemia hubo el gran colapso accionario. Entonces, se está repitiendo nuevamente la historia. Existe posibilidades de que si los PMIs no corrigen o las expectativas no mejoren en Estados Unidos, pueda haber un colapso en el tema de las acciones. Bien, se está repitiendo las mismas métricas de los PMIs, la inflación, se está recortando muy rápido los tipos de interés, o sea, se está repitiendo de alguna forma la historia. Entonces tenemos este problema, ¿no? Aún no es un hecho porque no han salido los datos, pero hay que tener cuidado. Vuelvo, insisto, un PMI muy bajo podría implicar un pequeño colapso como lo pasó en 2020, es decir, una caída muy fuerte en el tema de las acciones. Y obviamente esto va a impulsar indudablemente al oro. No olvidemos, en las épocas de COVID el oro también se disparó. En su momento el precio más alto era $2.000 y disparó y rompió los $2.000. Ahora el precio más alto, la previsión es casi 3.000 y no estamos lejos de hacerlo, ¿no? Entonces puede que suceda y mañana puede ser un detonante clave. Yo recomendaría este dato no invertirlo, más bien analizarlo y ver cómo se está alimentando nuestra cartera con este tipo de datos. Ahora, si es que el PMI sale por encima de 47, yo qué sé, 48, 49, podría ser una señal positiva de que la economía puede o intentará recuperarse. Puede ser una señal positiva. De modo que el dato de mañana es fundamental para determinar si las carteras se van a hundir o tienden a generar una recuperación. Bien, primer dato que tenemos que tomar en cuenta. Mañana 8:45, la bolsa va a estar de infarto. Después de esto, tenemos comparecencias de segundo nivel, no nos interesa. Gasto en la construcción, no nos interesa. Y nuevamente, otro dato del PMI que va a ser importante. Bien. Y también las encuestas de las ofertas de empleo. Dato importante dado por la Reserva Federal porque es el determinante si es que el PM, si es que el tipo de interés sube o cae, ¿no? PMI de manufactura. Bien, misma previsión, un poco más suave. Ya, este es un PMI igual muy parecido al de Chicago, o sea, simplemente lo suaviza, pero de alguna forma datos similares, ¿no? Tendencia de los últimos periodos de los PMIs, no muy alentadora. El último dato ha crecido un poco, pero sigue siendo no alentador, lo que involucraría que si tenemos un dato menor o igual a lo esperado, involucra que las acciones de alguna forma, pues, no están pasando, no pasarían su mejor momento. Bien. Y nuevamente, regresamos al tema de 2020 y seguramente vamos a ver datos muy similares. Entonces, nuevamente, a pesar de tener un indicador un poco más suavizado, podría involucrar que nuevamente genere volatilidad. Ahora, a las 9 de la mañana también tenemos las encuestas de ofertas de empleo. Generalmente, cuando es una semana de empleo, siempre se dan, ¿no? Encuestas de empleo, empleo no agrícola, subsidio de desempleo y por último, tasa de paro. Estos datos de aquí sí generan volatilidad, pero no la necesaria para quebrantar tendencias. Ya, tener en cuenta eso, ¿no? Generan volatilidad, pero no la necesaria para quebrantar tendencias. Ahora, ese dato de aquí, insisto, si las ofertas de empleo salen mayor a lo esperado, se esperaría que se siga recortando el tipo de interés en un 0,5%. Entonces, ¿qué implicaría eso? Obviamente, acciones crecerían un poco más. El tema del oro debería crecer también el día de mañana si es que las ofertas de empleo son buenas. Si las ofertas de empleo son malas, entonces se esperaría un recorte del 0,25. Por ende, el oro caería, las acciones también se desplomarían o se enrangarían, porque al final las acciones sí van a crecer, pero digamos que se terminan enrangando. Insisto, el único ganador, y eso ya les vengo diciendo ya la segunda semana que les repito, pero es el único ganador de toda esta posición va a ser Bitcoin. Creo que este va a ser otro fundamental más para que Bitcoin se valore. Entonces, si ya teníamos de por sí fundamentales, existen más fundamentales para que Bitcoin siga creciendo. Bien,
A propósito, Bitcoin vi que llegó a 65.000, rebotó a los 63 y probablemente caiga un poco más y vuelva otra vez a subir. Entonces tenemos que montarnos a Bitcoin muy pronto. Después de eso tenemos reservas de crudo. No olvidemos que el petróleo tenía una tendencia inicialmente negativa, subió en corrección y debería haber subido. Sin embargo, justo comienza a haber signos de paz en Medio Oriente y más que todo en el tema del petróleo. ¿Qué involucra eso? Que obviamente los precios tienden a caer, ya no se aumenten. El petróleo probablemente genere una caída, habría que ver qué es lo que dicen las reservas, pero ahora mismo está muy manipulado por el tema de la guerra. Entonces no se está moviendo de forma técnica, sino más bien muy fundamental social. Hay que tener cuidado en ese sentido. Gabriel, si en esa noticia sale mayor a lo esperado, Bitcoin subiría. No, no le relaciones a la noticia con Bitcoin, más bien ve el contexto general, ya, de qué es lo que está pasando con la economía en general para Bitcoin. Porque Bitcoin no tiene relaciones con las nóminas de empleo, ninguna. Bitcoin tiene relación con, en este caso, de alguna forma, con el dólar y con la, ¿cómo se llama esto? La invulnerabilidad, de alguna forma, del sistema tradicional en el que vivimos. Esa es la relación. Sí, pero de ahí que tenga una relación directa con las nóminas de empleo, no, no, no. O sea, no hay que verlo de esa forma. Simplemente es como un dato más para que el Bitcoin siga subiendo o cayendo, pero no es que incide directamente. Bien. Reservas de crudo y después el mercado se va a estancar un poco con los capex de la industria de Japón. Pueden ser importantes, no vamos a revisar, estos los capex es valoración de acciones, no vamos a revisar valoraciones de acciones en Japón para nada, ¿sí? Pero de alguna forma vamos a ver cómo el mercado reacciona. Insisto, esta semana creo que quiere jugar otra vez un papel importante los mercados asiáticos y insisto, va a venir desde China y desde Japón esta vez. Entonces hay que tenerle especial cuidado en estos mercados. Quizá no dejar abiertas operaciones muy largas en swing, a no ser que tengamos claro el eje de la economía, pero en ese sentido, más bien mantener las posiciones más en corto plazo, diría yo, esta semana. Quiere decir que si el dólar se valora, si el Bitcoin de cierta forma lo haría también. Más bien si el dólar pierde valor, Gabriel. Si el dólar pierde valor, el Bitcoin se valora. O sea, es inverso. Si el Bitcoin sube, el dólar cae. Leo, la huelga de estibadores de Estados Unidos tener un movimiento y que ellos pierden. Sí, también estaba viendo. No sé cómo va a descontar la huelga. A mi forma de ver, este tipo de cosas no suelen descontar hasta que pasen. Es decir, cuando exista un bloqueo del comercio exterior, asustémonos. Pero mientras tanto, simplemente son amenazas. Además de que no olvidemos que la política internacional es mucho más responsable que la política local. Es decir, aquí en el Ecuador, pues aquí sí esperan a que exista un paro y ahí recién actúan, ¿no? En cambio, seguramente ahorita muy pronto ya estarán en negociaciones, hablarán y no pasará más de un susto. Entonces, esa es mi perspectiva realmente de la posible huelga y del posible bloqueo del comercio exterior. Realmente no creo que le convenga mucho a Estados Unidos, entonces creo que más bien esto no va a pasar más que de un pequeño susto y los mercados no van a descontar. Bien, China. No olvidemos que seguimos en feriado en el tema de China, ¿sí? Así que probablemente en las noches no tengamos mucha volatilidad. Después de eso, ¿qué tenemos en el mercado asiático del día miércoles? Bueno, tasa de desempleo de la zona euro, como pueden observar, con presencias de segundo nivel, la reunión del OPEP. Esta va a ser importante. Si bien es cierto, apenas se reúne el OPEP, los mercados no reaccionan, ¿sí? No reaccionan, sino reaccionan cuando el mercado o la OPEP lanza el comunicado o el discurso. El que va a reaccionar obviamente va a ser el petróleo, la gasolina y sus derivados. Bien, los demás instrumentos no van a reaccionar. Entonces, en ese sentido, no va a generar volatilidad esta noticia. Sí, tengamos paciencia, no va a generar volatilidad. Pero el comunicado que se lance de esto sí va a generar volatilidad y le va a pegar el petróleo. Antes se hablaba muchísimo de que la OPEP estaba intentando valorar los barriles de petróleo. Ahora no olvidemos que estamos en un contexto de paz, en alguna forma de paz en la guerra. Entonces habría que ver cómo la OPEP termina valorando eso y en función de eso a ver qué decisión se toma. Entonces no podemos aún especular si no tenemos este informe. Entonces habría que ver qué es lo que sucede en el mercado. Después de esto tenemos el cambio de empleo no agrícola. Vuelvo, insisto, ¿no? Cuando es una semana de empleo, siempre salen datos de empleo un día, una vez por día y generan algo de volatilidad hasta tener el dato total. El dato del empleo no agrícola probablemente nos señale lo mismo que hemos estado conversando. Si el empleo de alguna forma se dispara, el empleo especializado se dispara,
Eso involucraría que se caiga en un 0,50% el tipo de interés. Pero si es que cae, un 0,25. Entonces ahora todo va a estar involucrado de esa forma, 0,50, 0,25. Y todo va a hablarse de empleo, inflación y Producto Interno Bruto. Bien, esta semana, como es una semana muy de empleo, pues obviamente va a tener mucha incidencia cualquier noticia del empleo. Habría que ver primero qué es lo que sale el día de mañana, qué son las ofertas de empleo, y en función de eso tratar de hacer un diagnóstico para el día miércoles. Habría que ver. Bien. Inventarios de crudo, como ustedes pueden observar, tenemos inventarios de petróleo. ¿Puede generar algo de volatilidad? Sí. Vamos a ver qué es lo que dice la OPEP, si es que termina de reunirse. Y si es que no, pues probablemente no genere volatilidad, porque el mercado va a estar muy pendiente del discurso de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ¿no? Después de esto, mercado relativamente tranquilo, como ustedes pueden observar. Datos de los PMIs, en este caso de Japón, podrían ser importantes, aunque vuelvo, insisto, el dato determinante para el tipo de interés no va a ser las acciones, sino va a ser la inflación, ¿sí? El mismo presidente del Banco Central de Japón lo dijo en varias ocasiones, entonces va a ser la inflación. El PMI de alguna forma nos podría decir si es que las acciones están descontando un posible suba de tipo de interés. Nos podría llegar a decir. Pero vuelvo, insisto, a veces los PMIs tienden a fallar porque son expectativas, más no es la realidad. ¿Sí? Entonces, los PMIs más bien te dan una volatilidad, más no te dicen, mira, esto va a pasar en efecto. No, porque no olvidemos que son datos que aún no suceden. Bien, por último, día jueves. Nuevamente día de mucha volatilidad, como ustedes pueden observar. Datos de los PMIs en Europa. Para los que siguen el mecanismo del euro, pues sigan exactamente lo mismo que hacemos, ¿no? Ingresen, vean si está por debajo de 50 y vean las tendencias. Sin embargo, va a generar volatilidad en la madrugada. No sé si es que alguno de ustedes pues opera en ese horario, pero ahí va a generar volatilidad zona europea y conjuntamente con la libra esterlina. La volatilidad después se va a centrar a las 7:30, como ustedes pueden ver, con los subsidios por desempleo de Estados Unidos. Bueno, siempre los días jueves sale ese dato de subsidios por desempleo, ¿no? Todos los días jueves. Ahora ese dato vamos a ver cómo le termina afectando a las 7:30. Vamos a ver si es que en efecto se descuenta el tema del desempleo en Estados Unidos o no. Y el dato que sí me interesa es el de aquí, PMI de servicios. El PMI de servicios generalmente va mucho mejor que el de manufactura, generalmente, ¿no? No todo el tiempo. Así que vamos a ver el PMI de manufactura y el PMI de servicios, que al final termina siendo básicamente lo mismo. PMI de servicios está por encima de 50. Siempre el PMI de servicios le va mucho mejor realmente que al de manufactura, porque involucra menos costos, entonces las expectativas siempre son superiores. Sin embargo, a pesar de tener un crecimiento, como ustedes pueden observar en el tema de los servicios, la tendencia no se ve con una clara mejoría. Más bien, existe un tema de estancamiento, de, de que la economía ni crece ni va normal dentro de un periodo de recesión. No olvidemos que antes de la curva de la recesión, que es esto lo que de alguna forma se está especulando en las acciones, que viene la cúspide, ¿no? Y la cúspide es esto, economías que ni crecen ni caen. Entonces, probablemente el PMI de servicios, desde un punto de vista un poco ya más académico, nos esté involucrando que los servicios se encuentren en la cúspide, es decir, que la economía de alguna forma no está generando lo que debería, entonces en algún punto podría corregir. El sector de manufactura es una clara caída, los servicios te dicen que están en la cúspide, entonces vamos a ver qué sucede. Insisto, esto ya es un poco más de especulación, un poco más a largo plazo. A mí lo que me da un poco de miedo detrás de esto es que se está repitiendo mucho el escenario del año 2020, en donde había muchos detonantes. La pandemia solo agravó la crisis que se venía a venir, o sea, de que caían los mercados, caían, pero la pandemia lo único que hizo fue acelerar ese proceso nada más. Ahora se está repitiendo nuevamente esto, pero con otros fundamentales, nada más. Bien, vamos a ver el PMI de no manufactura, que es el equivalente al de servicios, pero el suavizado. Pues lo mismo, ¿no? Siempre va a ser superior a 50, como ustedes pueden ver, o en su mayoría, y de alguna forma encontramos datos muy estancados nuevamente, ¿no? Entonces, si somos muy catedráticos, muy parecido a la curva de el PIB. Crecimiento, cúspide, recesión, depresión. Ya, muy parecido, ¿no? Vamos a ver igual cómo termina esta historia. Pero vuelvo e insisto, hay muchos indicadores que señalan carteras a largo plazo no.
Bien, después de eso tenemos pedidos de fábrica, como pueden ver, noticias de producción, pero de segundo nivel. Ya localizamos el dato de los PMI de manufactura y luego tenemos declaraciones de Bostic, que es el miembro un miembro de la FOMC o de la Reserva Federal. Este miembro de acá no genera volatilidad, es un miembro que sí es muy activo realmente en los mercados, no generalmente no da volatilidad, pero déjenme decirles que es uno de los precursores de que se quiere bajar el tipo de interés de un 0,50%. Déjenme decirles, ¿no? No creo que de él venga la decisión, francamente, pero ya están sonando las campanas otra vez, que escuchamos hace un mes apenas, de que probablemente sea 0,50, 0,25, y recuerdo que hicimos hasta una encuesta y todo, ¿no? Bien, por último, el día viernes va a ser para variar el día más fuerte en bolsa, ¿sí? En donde los mercados de alguna forma van a terminar descontando todo lo de la semana. ¿Por qué? Porque tenemos los datos finales. Bueno, en primera instancia, los ingresos medios por hora, las nóminas no agrícolas y el tan esperado, la tasa de participación laboral o la tasa de desempleo también, ¿no? 7:30. Los mercados van a estar muy pendientes de esto, principalmente porque el discurso de Jeremy Powell de hoy se centró en eso, en el desempleo. Y mencionó en varias ocasiones, y no es noticia nueva, que el desempleo obviamente va a ser el eje fundamental para saber si los tipos de interés de alguna forma van a aumentar en 0,25 o en 0,50. Entonces, este dato, como es el total, es el que más volatilidad va a generar. Muy seguramente, detrás de este dato va a existir velas enormes, ya sean alcistas o bajistas, pero van a ser velas inmensas, muy parecidas a las velas de los tipos de interés. Y en efecto, porque este va a ser el equivalente a bajar o subir el tipo de interés. Bien, habría que examinar los mercados. Ahora, si vamos hablando de forma fundamental, bueno, ahora explicamos un poco los instrumentos de forma fundamental porque ya se vienen las posiciones netas especulativas y sabemos que estas posiciones de alguna forma no generan movimientos en el mercado, más bien son pequeños ajustes contables. Ahora, hablemos un poco sobre los instrumentos. A ver, la valoración del oro indudablemente viene de la expectativa de querer aumentar el tipo de interés, bajar el tipo de interés a un 0,50. Los mercados han reaccionado ya con correcciones, pero las correcciones tampoco han sido profundas para determinar que los mercados quieran romper figuras técnicas. Sin embargo, es lógico que no quieran romper figuras técnicas porque no tienen noticias fuertes. Ya, eso es muy lógico. Ahora, ¿qué es lo que puede pasar? Bueno, tenemos aquí un escenario, estimados inversionistas. El primer escenario es que nosotros como inversionistas, ¿sí? De alguna forma podemos encontrar, y esa parte es muy importante, que la semana sea una semana de debilidad, de bajo volumen, pero de correcciones. Hay que ver mucho la gráfica del oro esta semana. Si no quieren invertir, pues no hay problema, pero sí hay que verla mucho. ¿Por qué? Porque si es una semana, a pesar de caídas del oro, pero de caídas muy leves, el único resultado es que el día viernes el oro vuelva a dispararse a máximos. ¿Sí? Porque generalmente eso pasa cuando los mercados quieren descontar una caída que debieron haber hecho, pero al mismo tiempo no van a romper los puntos máximos que pues les costó tiempo generar, ¿no? Entonces, muy posiblemente, dependiendo de cómo salgan las noticias, si el oro sigue cayendo, la tasa de desempleo va a hacer que el oro se favorezca el día viernes. Creo que ese va a ser el escenario de esta semana de forma fundamental. Es muy probable. Vuelvo, insisto, esta semana o las caídas que se vienen dando desde el día viernes en el oro, más que por movimientos fundamentales, son más movimientos técnicos. Los datos fundamentales siguen apuntando a lo mismo, una debilidad en el tema accionario y ahora riesgos más sistémicos desde Asia involucrarían que el oro debería subir en vez de caer. Y si es que está cayendo, insisto, creo que más va a depender de una postura técnica que antes que una postura fundamental. De modo que yo mantendría, si tienes posiciones en el largo plazo, es decir, tomas el oro en 2.600 y eso, creo que muy pronto se van a venir más momentos para ingresar en compra. Dudo mucho que lo quebrante. Hay que ver hasta dónde llega. Igual, saben que el oro es muy volátil, podría llegar a caer en algún punto y tentar penetrar los 2.600, pero de que ahí a que genere una victoria y lo genere y lo rompa, no, indudablemente no. Creo que estamos yendo incluso a las previsiones de los bancos centrales, que al final terminan siendo Goldman Sachs, Citi, JP Morgan, etcétera. Y bueno, creo que ahí no sería una buena valoración de nuestra parte. El tema accionario creo que va a ser un tema de crecimiento esta semana. Creo que todos los fundamentales apuntan.
a que el tipo de interés caiga en 0,25, 0,50, le da lo mismo a las acciones, caída es caída y las acciones se van a beneficiar. Además de que si no olvidemos que estamos con problemas sistémicos otra vez desde Asia, los mercados lo que van a hacer es intentar tomar puntos alcistas. ¿Para qué toman puntos alcistas? Para que en algún punto terminen sus correcciones. Entonces, creo yo que las acciones también van a surgir en ganancia, pero no van a romper máximos, lo dudo. No van a romper máximos, van a subir, pero digamos que en mixto. Un día subirá, a la noche caerá y así, no subirá demasiado. Creo que va a ser una semana mucho para hacer scalping, sí, para hacer un poco de day trading en el tema accionario, en específico en el Nasdaq, a eso me refiero, ¿vale? Entonces vamos a ver qué pasa. Referente al euro dólar, ustedes conocen mi posición, creo que el euro dólar en el largo plazo se va a desplomar, entonces yo mantendría aún esa posición en el largo plazo. Si bien es cierto, existe una lucha de tipos de interés, sin embargo, no olvidemos que la economía americana al final termina siempre llevando ventajas sobre sus vecinos, en este caso los demás países. Entonces es muy probable que eurodólar mantenga una posición bajista. Las personas que siguen mucho el eurodólar verán que en la figura de largo plazo y medio plazo existen muchas rupturas o zonas de liquidez donde ha rechazado con continuidad. Y eso involucra indudablemente que se espera una próxima caída. Bien, Bitcoin, como les dije, vuelvo y repito, no de forma particular por una noticia, sino de forma fundamental en todo el panorama. Bitcoin va a ser el gran ganador de esta gran pugna de poderes entre todos los instrumentos y los bancos centrales. Como les dije, ahora los mercados están un poco tambaleándose, ya sea por el tipo de interés o por los riesgos sistémicos de Asia, sea cual sea el caso, se están tambaleando. Y obviamente el siguiente escenario es que Bitcoin genere un aumento dentro de su precio. Si hablamos desde el punto de vista técnico, sabemos que estamos en el último punto de la bandera alcista y eso involucra que el Bitcoin se dispare. Si hay correcciones, creo que las correcciones son puntos para recomprar, entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido. Bien. Y por último, hay que vigilar, vuelvo, insisto, hay que alimentar las carteras otra vez, hay que ver a China, a Japón, al Nikkei me refiero, y al yen. Ahora esos tres nuevos instrumentos vamos a tener que agregar a la lista de seguimientos para ver qué es lo que pueden pasar. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Primero, para que no suceda nada de esto, el yen japonés no debe romper su lateralidad. Es decir, el tipo de cambio tiene que permanecer igual de lateral. Si el tipo de cambio comienza otra vez a acelerarse, eso es subida de tipos de interés indudablemente. Primero. Segundo, el Nikkei debe también generar o lateralidad o tener un aumento de precio. Si pasa eso, no va a suceder el aumento de tipo de interés. Y por último, en China debería haber sí un aumento de acciones, porque al final todos los índices terminan aumentándose. ¿Ya? Pero no debería ser un aumento tan fuerte como los que estamos viviendo ahora. Es decir, una locura el aumento del Hansen entre un 2 al 16% en un día en un mercado que está claramente en burbuja. Es una locura, o sea, realmente es anormal. No digo que no se deba aumentar ni que deba corregir. Digo que podría aumentarse tipo el Nasdaq. Ustedes siguen el Nasdaq muchísimo y sí crece, pero no de la forma, no, el Nasdaq no le ves creciendo al 16% en una noche, ¿no? Ya, entonces a eso me refiero. Hay que vigilar mucho las acciones chinas porque si siguen haciendo eso. Créanme que se viene unas caídas nuevamente en el mercado, y que va a favorecer obviamente al mercado chino. Chicos, esa es la semana del día de hoy. Tenemos un contexto no programado económico fuerte y una semana de infarto con las noticias del empleo. Mi recomendación es tratar de tomar los mercados fuera de las noticias porque no sabemos qué es lo que van a pasar, en específico con las noticias de los PMIs. Y comenzar a valorar acciones porque si es que se viene la gran caída, pues que tenemos un nuevo precio para el cual nosotros podemos comprar las acciones. El día de mañana vamos a aprender a hacer valoración de acciones, no vamos a tener la clase tradicional de trading, porque pues lo que me interesa es hacer una estrategia de inversión pues en conjunto, ¿no? Si solo hacemos trading, estamos alimentando una estrategia, pero tenemos que ver más ejes. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Por mi parte, les agradezco a todos ustedes por su tiempo. Nuevamente, sé que los cortes energéticos pueden ser complicados, pero pues el día de mañana vamos con toda. Un fuerte abrazo, cuídense mucho, ya saben, dudas, inquietudes a través del grupo. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.